עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom, Lekulam. Shabbat Shalom. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, en la congregación del Ministerio de la Nueva Jerusalén. Saludos también desde Guayaquil, Ecuador, a todos y cada uno de los hermanos, amigos, simpatizantes que nos ven, nos escuchan a través de esta plataforma de YouTube. Nuestro más cordial abrazo de saludo, de amistad, de bendición para nuestro More allá en Estados Unidos, agradecido siempre con su generosidad, su bondad para con nosotros. Siga el Eterno bendiciéndolo, dándole el descanso físico temporal que necesita su cuerpo, pero preparándolo para el trabajo espiritual que le está reservado a todos aquellos que son siervos, que somos siervos del Adón, del Altísimo. Queridos hermanos, esta tarde tenemos la parashá número 25 y tiene por título Tzav. Tzav. En algunos textos está T-S-A-W, en otros está T-S-A-V, ventilabial. Tzav, que significa ordenar a o encomienda a. Esta parashá está contemplada desde en Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 1 al 11, aquí comienza nuestra parashá, y concluye en Vayikra, capítulo 7, versículo 10, Levítico 7:10. En la Haftarah, una lectura de los profetas, tenemos al profeta Jeremías. Tenemos tres porciones del libro de este profeta. Tenemos el capítulo 7, verso 21. Tenemos el capítulo 8, verso 3. Y el capítulo 9, versos 22 y 23. En el Brit Hadashah, o pacto renovado, tenemos el libro del evangelista Matitiyah, capítulo 4, verso 1 al 6, y también el Matitiyah 4:1 y Matitiyah capítulo 6, versículo 34. Disculpe, repito, Mateo capítulo 4, verso 1 y Mateo capítulo 4, 1 y Mateo capítulo 6, verso 34. Queridos hermanos, esta parashá es muy importante e interesante porque vamos a ver de una manera muy panorámica, muy general, dos partes. La primera mitad de esta parashá es un manual detallado de cada una de las ofrendas que estaban ordenadas en el Mishkan, en el tabernáculo. Y la segunda parte está dedicada a la consagración de los sacerdotes o Kohanim en hebreo. Kohanim. Algunos
Kohanim le escriben con K, Kohanim. En otras lecturas lo encontramos con C, nada más. C-O-H, Anim. De Kohen o Kohen. Para iniciarse en su labor una vez ingresado al santuario. Cuando vemos o escuchamos sobre un rito de iniciación, probablemente nuestras mentes nos muestren ideas y pensamientos oscuros, esotéricos o hasta satánicos. Un rito de iniciación marca el paso de un estado al otro. En lo mundano, cuando hay una despedida de soltera o de soltero, o el llamado baby shower para la transición del soltero o soltera al nuevo estado civil de casado o casado, o en este caso el paso de un hombre o una mujer no padres a ser padres con el advenimiento de un hijo o de una hija en la familia. Entonces podemos tratar de entender de manera natural lo que sería ese paso en lo mundano, ¿verdad? En lo espiritual es algo similar, semejante, pero es algo sagrado, es algo espiritual, es totalmente distinto, no es brusco o inesperado, sino que tiene diferentes momentos que los prepararían a los sacerdotes para cumplir su misión sagrada. Aquí, como decíamos en el ejemplo, el cambio de estado civil de soltero a casado, el cambio de un hombre a padre o de una mujer a madre, a veces son momentos inesperados, cambios inesperados, sorpresas inesperadas, pero en cambio en lo sagrado, en lo espiritual, el proceso para el sacerdote o los sacerdotes es un proceso lento, paso a paso, metódico. Los Kohanim primero son separados de la comunidad. Moshe los llevará al Mishkan, serán lavados, serán investidos con ropajes especiales, habrá sacrificios y unción con aceite y sangre en su cuerpo. Dentro del santuario son consagrados y delante de todo el pueblo que observa este ritual. Aquí vemos, hermanos, que el mundo, la literatura, las películas, lo que vemos bastante acerca de los iniciados en cosas esotéricas, todo lo hacen de manera oculta, en secreto, en la oscuridad, ¿sí? Ya ustedes saben a quiénes me refiero, los masones, todos esos grupos esotéricos. Acá vemos en cambio un ritual sagrado, un ritual abierto, un ritual en que el pueblo de Israel veía a hombres pertenecientes a su comunidad, que pertenecían a su sociedad, por así decirlo. A estos hombres
que día a día lo veían, día a día los escuchaban, día a día de improviso son elegidos, son separados y son llevados a un proceso de santificación, de consagración. Pero no lo hacen, repito, de una manera escondida, no lo hacen de una manera oculta, no lo hacen en la oscuridad, lo hacen a plena luz del día y delante de todos y cada uno de los hermanos de la comunidad. Luego se les pide que se sienten por 7 días fuera de la tienda de reunión, comiendo alimentos de los sacrificios sin ninguna tarea, sin ningún trabajo a su cargo, viviendo fuera del tiempo y espacios normales, aislados de lo cotidiano, separados de sus vidas ordinarias. Aquí vemos, hermanos queridos, que en algunos aspectos, si nosotros no conocemos, pero gracias al Todopoderoso, toda Rabá, porque nos está haciendo conocer cómo era preparado un sacerdote de manera física y de manera espiritual. Hoy no hay templo, hoy no hay Kohanim, no hay todavía, bueno, aunque ya sabemos nosotros que sí lo hay, no podemos ignorar que sí se está en Israel preparando ya tienen un Kohen Agadol, ya tienen los levitas, ya tienen todo listo para levantar ellos el tercer templo, ¿sí? Pero obviamente nosotros no vemos ni sabemos porque no estamos allá. Ahora bien, esa es la manera del pueblo de Israel de preparar a sus Kohanim. Pero nosotros sabemos que Yahshua es nuestro Kohen Agadol y es Él quien elige, quien escoge y quien prepara a sus sacerdotes. Nosotros no vemos, nosotros no sabemos cómo Yahshua realmente hace esa elección hasta que el sacerdote está aquí delante de nosotros dando el servicio, liderando el servicio, liderando y laborando para el Adón. Entonces nosotros vamos entendiendo que si estos hombres en estos tiempos y en estas circunstancias eran separados de su comunidad, entonces nosotros debemos entender también que el sacerdote que aquí dirige también ha sido separado de su comunidad, ha sido separado de su familia, inclusive en algunos aspectos, o sea, más que todo en el aspecto espiritual. Estos sacerdotes vemos que comían del sacrificio diario durante 7 días, no hacían nada, no trabajaban nada, no se encargaban de nada. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo y comprendiendo. Recién, y después de todo este proceso, en los que alguien, nosotros ya sabemos quién, los elige, los prepara, y luego de un tiempo de comprender su rol y su misión, viene el proceso de integración. El 8º día, como rito de integración, Aarón realiza 3 sacrificios en el Mishkan y así asume su nuevo rol como Kohen Agadol o sumo sacerdote. Entonces, queridos hermanos, cuando el
sacerdote está en este periodo de consagración, de tranquilidad, de no hacer nada, entre comillas, no es realmente cierto. Es un proceso en el cual el sacerdote empieza a ver, a entender y a comprender cuál es su rol, su papel y cuál es su misión dentro de de su ministerio. Aquí los sacerdotes elegidos ya esperaron 7 días, y en el octavo día, que como nosotros sabemos, octavo es símbolo de nuevo principio. Ese significa el número octavo. Sabemos que el número 7 significa plenitud, santidad, perfección. El número 8 significa nuevo comienzo. Entonces, para estos hombres era un nuevo comienzo en una vida nueva, una vida ya espiritual, una vida consagrada al Eterno. Y vemos ahora sí también, después de que Moshe le enseñó a Aarón su rol y su misión, viendo cada día lo que Moshe hacía, lo que Moshe le enseñaba. ¿Y cómo sabía Moshe de esto? Porque Yahweh le decía qué es lo que tenía que hacer. Y Moshe repetía, cumplía exactamente todo lo que Yahweh le decía. Entonces Moshe le decía a Aarón: ve y aprende, mira y aprende. Cuando llegó ya el octavo día, Aarón ya se levantó. Moshe le entregó ya lo que decimos coloquialmente, le entregó la batuta, y Aarón se constituye ya oficialmente en el primer Kohen Agadol, en el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Aarón, la primera de las ofrendas la hará en nombre de todo el pueblo de Israel, pidiendo por el bienestar de todos. Esta ceremonia se llama Miluim. Anótala si quieres. Miluim, la primera ceremonia, la primera de las ofrendas en la inauguración del tabernáculo. Miluim, que proviene de la palabra mala, que significa lleno, completo. Entonces, cuando yo te diga a ti, varona, eres mala, no porque seas mala de maldad, sino porque exactamente te estoy diciendo que seas llena y completa del poder del Altísimo. Amén. Ser elegidos, ser preparados, tomarse un tiempo sin ejercer ningún poder para comprender su función y luego manifestarse en primer lugar por el bienestar de su gente, renunciando a la vida cotidiana, insertos en la normalidad de la gente común que los necesita cerca y con ellos, mientras que al mismo tiempo ellos necesitan volver a vivir con la gente para no comprender erróneamente el lugar de poder que se les ha otorgado. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Estos sacerdotes
no todo un siempre estaban en el templo. Y voy a hacer más énfasis en el Zacarías. ¿Sí saben ustedes quién era Zacarías? El papá de Johanán, correcto. Zacarías fue un sacerdote que en su turno, en el turno octavo, ejerció de sumo sacerdote, y ahí cuando entró al templo, al lugar santísimo, el ángel se le apareció y se le dijo que iba a ser padre de Johanán. Entonces, ¿y qué dice Lucas? ¿Qué dice Lucas en su narración? Lucas dice que Zacarías, una vez que terminó su oficio, regresó a su casa a hacer sus labores habituales y cotidianas y a estar con su esposa. Al estar con su esposa, su casa, su vida marital normal, su vida ordinaria. Entonces, aquí está la diferencia, queridos hermanos, que Yahweh estableció un sacerdocio de hombres consagrados y separados para Él, para un tiempo de servicio, pero en ningún momento separados de su familia, en ningún momento separados de su comunidad, en ningún momento separados de su responsabilidad, en ningún momento ociosos, como dice el sacerdote, en ningún momento vagos, no, sino que regresaban y se integraban a su vida normal y cotidiana. ¿Por qué? ¿Por qué este mandamiento? Precisamente para enseñarnos que aunque el Todopoderoso nos dé un servicio o nos dé ese privilegio de ser sacerdotes, nunca debemos dejar de creer, de saber, de pensar y de entender que somos hombres. Que somos hombres imperfectos, que somos hombres mortales, que somos hombres que pertenecemos a nuestra comunidad, que somos hombres que pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a nuestra familia, que no somos, como se dice, la divina pomada, somos hombres, y por lo tanto debemos atender a su tiempo, y en su tiempo también nuestros deberes y responsabilidades. Amén. Amén. Ahí está la diferencia. Cuando a veces tú puedas escuchar, pero ese pastor solamente va los días del culto y el resto no hace nada. Puedes tú escuchar eso. O podemos escuchar también de un pastor que trabaja en otra cosa y estamos viendo que no es malo. No es malo. ¿Cuándo es malo? Cuando se aparta la presencia, exactamente. Entonces, por esta razón, bien inspiró el Eterno al profeta Jeremías para que escribiese esto. Así dijo el Adón: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el guerrero de su valentía. Que el rico no se jacte de sus riquezas, mas en esto se gloríe el que se jacta, en entenderme y conocerme, porque yo soy el Adón que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esto quiero, dijo el Adón. Aleluya. 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 Entonces, ¿cuál es? A veces nos preguntamos, ¿qué es lo que Elohim quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Elohim nos pide a nosotros? Y podemos tener muchísimas ideas, ¿verdad? La mayoría de las veces, claro, que seamos obedientes. Pero aquí el profeta Jeremías es, mejor dicho, Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, a través de la boca del profeta, él dice estas palabras: gloríese
que se gloríe la persona, el ser humano, tú, yo. Debemos gloriarnos, debemos alegrarnos, debemos exaltarnos. ¿En qué? En entender a Yahweh, en entender a Elohim y en conocerlo. Aquí hay dos palabras muy importantes que yo quiero que ustedes las subrayen, queridos hermanos. Es cierto que Yahweh quiere que lo obedezcamos, indudablemente, pero si tú no sabías, Yahweh también quiere que lo entiendas. En primer lugar, lo entiendas. No es que, como dice el Roel, no es que tú me conoces, tú me entiendes, tú ya sabes cómo soy yo. No, Él te pide a ti, entiéndeme. Tiene mi palabra, en mi palabra yo hablo, y las palabras que yo hablo yo quiero que tú las entiendas. Y quiero que a través de mis palabras tú me conozcas. A veces nosotros nos equivocamos en decir, yo quiero obedecerte, yo quiero conocerte, perdón, como que tú me conoces. No, yo debo conocerte. Él quiere que nosotros busquemos, hagamos el esfuerzo en conocerlo. Si no lo conocemos, no lo vamos a entender. Y si no lo vamos a entender, no vamos a obedecer. Es verdad que a veces sabemos también por la Torá que hay mandamientos hukim, que hay que obedecerlo, aunque no lo entendamos. Pero eso no quiere decir que yo no debo buscar conocerle para entender. A partir de este momento, queridos hermanos, el Adón le manda a ustedes este mensaje. A ti, Kehilá, a ti, cada uno de ustedes. Quiero que me busques para que me conozcas más y para que me entiendas más. Si tú no lo buscas para conocerlo, repito, no lo vas a entender. Tenemos que buscarlo para conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Leyendo su palabra. Es la única manera, no hay otra manera. Por eso la insistencia de leer su bendita y santa palabra. Porque solo así lo podemos conocer. Y solo así lo podemos entender. Y más importante, en el orden que está escrito la palabra, él dice entender y después conocer. Como él siempre hace las cosas un poco equivocadas, ¿no? Imagínate, yo no lo puedo entender si primero no lo conozco. Pero él es tan misericordioso y dice, búscame para que me conozcas, búscame para que me entiendas. Sacerdotes, rabinos, maestros, ministros, presidentes, directores, gerentes de empresa, etcétera, etcétera. Todo aquel que ejerce un rol de liderazgo sobre cierto grupo de personas, que no se jacte de su poder y sabiduría, ni de sus bienes, de sus roles, de sus habilidades, de sus dones o de sus simpatías. Eso dice Yahweh Adonai por boca de su profeta. El Adón no nos mandó a jactarnos por lo que Él nos ha dado. El Adón Elohim no nos ha mandado a este mundo para nosotros usar y abusar
de los dones y habilidades que Él nos ha dado. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta, nosotros buscamos en primer lugar satisfacer mi yo, satisfacer mi ego, y después satisfago a los demás, después ayudo a los demás, después me acuerdo de los demás, después de mí a los demás. ¿Quién no nos mandó a eso? El mundo hace eso, pero ni tú ni yo debemos hacer eso. Ni tú ni yo debemos hacer eso. En el contexto mesiánico, los sacrificios en el Mishkan son vistos como un reflejo de la obra sacrificial de Yahshua HaMashiach. La sangre derramada en el altar es vista como una prefiguración de la sangre de Yahshua que limpia totalmente los pecados de la humanidad. En este contexto debemos entender que sin fuego ningún sacrificio podría consumarse. La Torá enfatiza que el fuego del altar debe mantenerse siempre encendido. En la perspectiva mesiánica, el fuego simboliza la presencia continua de Yahshua en tu vida, en la vida de sus discípulos. Si Yahshua no está día a día, continuamente, contigo, y si tú no estás día a día, continuamente en la presencia de Yahshua, no va a haber fuego santo en ti. Y si no hay fuego santo en ti, en vano tu sacrificio, en vano tus ofrendas, en vano lo que tú hagas. Debe estar la presencia de Yahweh, de Yahshua, continuamente en tu vida, en tu corazón, en tu servicio, en todo lo que tú hagas. Si no, no hay fuego. Cantamos fuego en el avivamiento, cantamos fuego para que el fuego baje. Sí, y baja, somos testigos. Pero si nuestro corazón, en este templo que es nuestro corazón, no está el altar encendido con el fuego de Yahshua, en vano sacrificarás al Eterno. En vano tus oraciones, en vano tus sacrificios, en vano tus ayunos, en vano tu lectura de la Torá, en vano. Amén. ¿Por qué debemos tener la presencia de Yahshua en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué, Eliyahu, debemos tener la presencia de Yahshua en nuestra vida? Para que nos vaya bien en todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para vivir en santidad y en plenitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Yahshua es la luz del mundo. Yahshua es la luz, y si Yahshua es la luz, también es fuego. Dice Apocalipsis y dice Juan: yo vi a uno semejante, a semejanza de hombre, con un cinto de oro en sus lomos, dice unas versiones. Sus pies eran como bronce. Es porque era el simbolismo del fuego que está a los pies de Yahshua. Ese bronce bruñido, que es un color como de fuego, como de una fogata, un fuego entre rojo, entre anaranjado. El que ha visto una fogata, una antorcha, ¿verdad? Ese color que es muy especial,
Por eso lo ponen de manera simbólica, como bronce bruñido. Es el fuego a los pies de Yahshua, el fuego de su presencia, el fuego de su poder, el fuego de su autoridad. Fuego y luz en él son uno solo. Amén. Uno solo. Aleluya. La consagración de los Kohanim, de los sacerdotes, delante del pueblo, es una lección de cómo consagrarse para la vida. Cada uno desde el lugar que le corresponde o al que aspire. No tienes tú que pedir que te mande a hacer una misión a Colombia o que te mande al extranjero a predicar la palabra como en la antigüedad se hacía. No, ahora es que desde tu lugar de trabajo, desde tu lugar en tu casa, desde tu trabajo en la escuela o en donde tú aspires estar o tengas trabajo, labor, actividad, desde esa trinchera, como dicen algunos amigos, desde ese lugar, desde ese rincón, desde esa porción de espacio, tú puedes consagrarte para la vida santa. Prepararse, comprender su misión y volver de dónde salió y saber de dónde salió para no perder de vista que lo que tiene para dar es por un bienestar mayor a su propio ego. A veces deseamos hacer grandes obras, a veces deseamos ser como Shaul, como Shimon Kefá, como los antiguos. Ahora nos corresponde desde nuestro lugar, donde estamos ahora, en este tiempo y en este espacio, hacer. Ellos ya hicieron mucho, edificaron mucho, construyeron mucho, levantaron mucho, pero recuerden la palabra de Yahshua en esa parábola que dice que invitó a muchos trabajadores a una viña, ¿verdad? Un hombre, dice, salió a la plaza y viendo que había muchos jóvenes sin trabajo, los mandó a trabajar a su viña. Les ofreció un denario por día. Hermanos queridos, un denario era el sueldo de todo el año. No era el dinero de ese día, era de todo el año. Por eso cuando manda, dice un denario, esos trabajadores iban a ganar todo lo que en un año se ganaba en ese tiempo. Y él le dice, te pagaré un denario. Y él salió 3 veces en el día. La última vez que sale a las 5 de la tarde. E igualmente invita a los trabajadores a su viña a trabajar. Esos somos tú y yo. Somos los trabajadores de las 5 de la tarde, queridos hermanos. Somos los trabajadores. Quizás ya no tengamos mucho que trabajar. Quizás ya no tengamos mucho que sembrar o mucho que cosechar. Somos los trabajadores de las 5 de la tarde. Y quiero que se te meta en la mente tú eso. Y por lo tanto, como somos los trabajadores de la última fracción del día, somos los que más deberíamos trabajar. ¿Por qué? Porque llega la noche. La noche está cerca. La noche está cercana. Y quizás de lo que digamos, de nuestro testimonio, de nuestro conocimiento, de lo que hagamos siguiendo una vida consagrada a Yahshua, entonces podamos nosotros terminar
lo que otros siervos de otras generaciones sembraron y edificaron. Quizás, tal vez, no lo sé, nosotros nos corresponda cosechar. No lo sé, digo quizás no, pero lo importante es que nosotros aportemos. Yahshua nos está viendo, somos sus trabajadores de la última hora. E igualmente como él en la parábola dijo, cuando los llamó para pagarles, les pagó a todos el denario, tanto a los que entraron a primera hora, como a los que entraron al mediodía, y como a los que entraron a las 5 de la tarde. Unos reclamaron: ¿cómo nosotros soportamos todo el peso, el trabajo, el sol, el agotamiento? Y estos trabajaron apenas 1 hora. Y eso van a decir de nosotros, tal vez en un momento dado Yahshua le puedan reclamar. Y esta congregación, este ministerio apenas trabajó 1 hora. ¿Y Yahshua qué va a decir? ¿Qué va a decir Yahshua? Estos consagraron sus vidas en los últimos tiempos, sabiendo que el tiempo era malo, que la noche se venía, pero ellos se consagraron para servirme, se consagraron para atenderme, le dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de hacer todo, visitar a los enfermos, hacer todo lo que está ahí en esa parábola para que él diga: venid benditos de mi Padre, porque cuando estuve hambriento me disteis de comer, cuando estuve sediento me disteis de beber, cuando estuve desnudo me vestisteis, y cuando estuve en la cárcel me visitasteis, cuando estuve enfermo fuisteis al hospital a verme. Y esa será la diferencia. La santidad no es un tema religioso, es una postura, es una conducta que nos vuelve humildes ante la tentación del poder y nos hace regresar al origen. Una humanidad que necesita que los guíes, que caminen con la gente y por la gente. Eso es lo que Yahshua quiere que tú y yo seamos: guías de los ciegos, voz de los que no hablan, oído de los que no escuchan. Que nosotros sirvamos a aquel que no puede hacer nada, aquel que nos necesita. Yahshua quiere que tú y yo seamos guías, que caminemos con la gente y por la gente. Que en estas vísperas de la fiesta de Shavuot podamos revisar nuestros modos de caminar con otros. Pidamos al Eterno que seamos capaces de quitarnos las ropas que nos separan de nuestros semejantes, y que nuestras tareas, nuestras actividades o nuestro trabajo, allí donde estemos, no olvidemos que nuestro propósito sagrado es el bienestar más allá de nosotros. Shabbat Shalom, Lekulam. Shalom.